Muy buenos días, mi nombre es Luis Fernando González y junto con Olga Rivas de la FES y ambos presentamos el trabajo Modificación de actitudes hacia la estadística en universitarios, efectos en el aprendizaje. En la licenciatura los alumnos deben leer, pero ¿cómo leen? Sin estrategias, no se hacen preguntas, no lo relacionan con lo que ya saben, ni los profesores creen necesario darles instrucciones de lo que esperan de ellos al leer. Los reportes de lectura los realizan de manera mecánica y sin darle sentido, abusando de la copia textual y acrítica. Como país estamos muy atrasados y habilidades más complejas como las conceptuales y las metodológicas difícilmente las dominan nuestros alumnos, que aparte deben aprender estadística. Buscando paliar estos problemas se propone dejar la instrucción verbalista, buscando alternativas para lograr el razonamiento y la solución de problemas, como el uso inteligente de las TICs, buscar un mayor nivel de complejidad en las tareas del alumnado y el entrenamiento de la estadística dentro de las habilidades metodológico-conceptuales y no como una materia más, sin conectarse a la práctica. Aquí probaremos una experiencia didáctica que cubrirá primero la comprensión lectora y segundo, la formación en estadística que le permita adoptarla para la toma de decisiones. Para la comprensión lectora, Santoyo propuso una serie de actividades a realizar sobre los textos a estudiar, buscando un aprendizaje significativo que rebasara el parafraseo y la identificación y que desarrollara actividades cada vez más complejas, llegando al análisis, la síntesis, la evaluación y la comprensión profunda. Este procedimiento, tipo catálogo de instrucciones específicas a seguir al leer un texto empírico, intenta avanzar paralelamente a la guía para la certificación en psicología de la APA. Espinosa, Santoyo y Colmenares utilizaron con éxito el procedimiento y González y Rivas extendieron su alcance. Las 10 categorías que integran este análisis estratégico de textos pueden alcanzarse en niveles cada vez más complejos. Dada esta propiedad, en ciertas categorías es posible ahondar en diferentes temas. Así, es posible usar la categoría 5, Estrategias del autor, para hablar del uso de la estadística especificando las decisiones tomadas en los textos analizados, por lo que aquí exploramos esta posibilidad. En el procedimiento usual, los estudiantes leen el listado de las categorías sin definiciones y un primer artículo que deben analizar como pretest. Después se les entregan las definiciones de las categorías con ejemplos y se modela el análisis con una presentación digital de un artículo muy sencillo. Posteriormente se solicita el análisis de otras lecturas. Para terminar, analiza nuevamente el primer artículo y se toma como posttest. Las diferencias entre pretest y posttest han resultado significativas y ya se demostraron logros similares usando un curso virtual y comparando con un grupo control. Un paso más adelante consiste en abrir foros de discusión en los cursos virtuales para que los participantes argumenten a favor o en contra de las aportaciones en las distintas categorías y en consenso se logre un análisis grupal. Se ha logrado centrar la discusión en foros especiales sobre la pertinencia de los diseños y las pruebas estadísticas de los textos que se proponían para análisis y crítica. Esta estrategia, aunque con buenos resultados, se vio empañada por cierta resistencia. Los alumnos se quejaban de que en una materia teórica no se debería centrar en aspectos estadísticos, por su complejidad y por su uso restringido a la investigación empírica que se vería más adelante en las materias prácticas y de laboratorio. Explorando más sobre estas respuestas, se llegó a suponer que los estudiantes no tenían una buena preparación en aspectos estadísticos y que preferían dejarlo para más adelante. Vilá y Rubio concluyen que una gran mayoría del alumnado de las carreras de humanidades presenta una actitud negativa a la estadística que va de la mano con un inadecuado conocimiento de la estadística y de las matemáticas en general. Por lo cual intentamos aquí probar un pequeño procedimiento de modificación de actitudes junto con el análisis estratégico de textos para ver su efecto sobre la comprensión lectora y el aprendizaje de la estadística. Nuestro objetivo fue diseñar una experiencia instruccional para A. Modificar la actitud hacia la estadística, B. Entrenar el análisis estratégico de textos y C. Entrenar en el uso de análisis estadístico de textos. Participaron 31 alumnos de un grupo de la licenciatura de Psicología Presencial de primer semestre.
Los materiales de lectura, 7 artículos, fueron del área de psicología experimental elegidos expresamente para este estudio. Se construyó un examen sobre análisis estadístico de 20 preguntas de 5 opciones para pretest y posttest. La escala de actitud hacia la estadística de Ausmendi, 1992, está compuesta por 25 ítems y 5 factores básicos y posee un alto nivel de consistencia interna, alfa de Cronbach, .85. Los factores se denominan utilidad, ansiedad, confianza, agrado y motivación. Se realizó un video de 12 minutos de duración sobre hacer visible lo invisible del libro El lenguaje de las matemáticas de Kate Devlin, 2002, para explicar la lógica de la estadística. Las categorías del análisis estratégico de textos fueron: 1. Justificación, argumentos del por qué realizar el estudio. 2. Supuestos básicos, elementos conceptuales del trabajo. 3. Objetivo que expresa el autor. 4. Unidad de análisis, los elementos básicos que constituyen el objeto de conocimiento. 5. Estrategia del autor, forma en que se realizó el estudio. 6. Consistencia interna, análisis de la estructuración lógica de los componentes del trabajo. 7. Consistencia externa, generalización de los datos, implicaciones teóricas y prácticas y la vinculación del trabajo con los resultados de otras investigaciones. 8. Conclusiones del autor. 9. Conclusión del lector. Y 10. Cursos de acción alternativos. Propuestas alternas o creativas del lector para nuevos estudios, planteamientos o procedimientos experimentales. Los cuestionarios tenían calificaciones de 0 a 10, la escala de 25 a 125. Lo mínimo señala actitud negativa, lo máximo actitud positiva a la estadística. Para cada categoría de análisis se formulaba una pregunta, en algunos casos se debería identificar o analizar y en otros casos se requería deducir, evaluar e integrar. Para los primeros se calificaba con 1 a 3 puntos, para los más complejos la escala llegaba a 5 cuando responden de manera creativa y va más allá del texto. Con el total de 10 categorías, 30 sería el puntaje mínimo de un nivel de ejecución aceptable, por lo que se calculó un índice de precisión dividiendo el puntaje que obtenía cada alumno entre 30. Los alumnos trabajaron 10 semanas en la plataforma Moodle, donde primero debían contestar la escala de Ausmendi. Después contestaban un cuestionario sobre los aspectos del análisis estadístico. En la unidad introductoria se les pedía ver el video sobre la lógica de la estadística y contestar un cuestionario sobre lo tratado en el video. Podían contestar el cuestionario las veces que fueran necesarias para alcanzar al menos 8 respuestas correctas. Lo mismo se pedía para ver una presentación digital que modelaba el análisis estratégico de textos con su cuestionario. Cada unidad posterior incluía una de las lecturas donde deberían aplicar las categorías de análisis al artículo. La retroalimentación fue personalizada e incluía los puntajes alcanzados y además un foro en la plataforma con 10 preguntas abiertas sobre conocimientos estadísticos. Se pedía que cada alumno eligiera una pregunta para contestarla en el foro y que cuando todos hubieran respondido, discutiera al menos 3 respuestas de sus compañeros. Encontramos que la actitud inicial de los alumnos hacia la estadística fue media-baja, considerando que la media del grupo fue de 61 puntos sobre 125, aunque hay una gran dispersión. Con 10 puntos de 25 posibles, el factor agrado es en el que se ha puntuado menos. El que tiene unas puntuaciones medias más elevadas es satisfacción, saber que se tienen las habilidades para usar la estadística, con 7 puntos sobre 10. Después de la experiencia didáctica, la actitud de los alumnos hacia la estadística fue media alta, pasando a los 82 puntos de los 125, con diferencias significativas. En este caso, el factor con menor puntuación fue ansiedad, es decir, aunque hubo una mejora, aún se tiene cierto temor hacia la materia. Los factores con mayor puntuación fueron satisfacción, otra vez, pero casi empatado, con interés. Sin embargo, la diferencia más alta entre antes y después se encontró en el factor utilidad, que representa el valor que los estudiantes le dan a esta asignatura. En cuanto al examen, las respuestas correctas incrementaron de 4.3 a 13.6. En lo que respecta a la comprensión lectora, el índice de precisión promedio de los participantes fue creciendo por cada lectura. Como en los estudios anteriores, se dominaron muy rápido las categorías que requerían solo la identificación y aumentó el puntaje en las tareas de evaluación conforme avanzaban las sesiones y al final mejoraron las de elaboración creativa.
Pudimos apreciar una disminución en la actitud negativa hacia la estadística en todos los factores, aunque aún queda espacio para mejorar, en particular en el factor ansiedad, que representa el temor y las emociones negativas que despierta la materia. El mayor logro fue en el factor utilidad. La explicación de la lógica y el análisis de los artículos enfocado en las decisiones estadísticas hicieron clara la función de las pruebas de hipótesis. Esto también ayudó en los factores satisfacción e interés, que implica que aún con temor, los alumnos buscarán aumentar sus habilidades en el uso de la estadística para tomar decisiones sobre las comparaciones que se realizan en la investigación y el trabajo profesional. Los resultados del examen indican que esta mejora en sus habilidades está de hecho ocurriendo en cada análisis de los artículos empíricos, y esto puede explicar en cierta medida los mejores puntajes en el factor satisfacción. Los foros pueden considerarse como contextos de aprendizaje colaborativo. Seguiremos en la búsqueda de la fórmula para lograr un aprendizaje significativo. Les dejamos el correo de contacto. Muchas gracias.